Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase sobre bases iónicas y mecanismos del potencial de acción. Espero que les esté yendo bien con las clases anteriores, con las demás materias, que se vayan adaptando a esta modalidad. La clase de hoy es relativamente diferente a las clases anteriores. Acá ya nos empezamos a meter en cuestiones más funcionales, mecanismos muy micro, muy pequeños, pero ya estamos viendo mecanismos, no simplemente estructuras o descripciones como veíamos en las clases 1 y 2. Para hacer este salto vamos a cambiar de libro, vamos a ver el libro del PUR, de neurociencia. Una diferencia entre los dos libros: este es mucho más funcional, vamos a ver sobre todo las funciones cognitivas del final, vamos a estar basados en este libro, mientras que cuando queramos ver más datos sobre anatomía vamos a recurrir al de Snell. Bien, la clase de ahora comprende los capítulos 2, 3 y 4 de este libro, y le va a dar paso a la clase siguiente, que va a ser de sinapsis, que la va a dar el profesor titular Ricardo Pautasi. Bien, eso es todo. Los esperamos en el espacio de consulta. Saludos. Vamos a comenzar. A modo de contextualizar un poco el tema que vamos a ver, creo que es lícito preguntarnos si siempre se supo que el sistema nervioso transmitía electricidad, que es justamente lo que vamos a ver ahora, y que de alguna forma nos parece un poco obvio, si bien posiblemente no tengamos noción de cómo precisamente lo hace, pero sabemos que tenemos algunos impulsos, que transmitimos impulsos nerviosos de neurona a neurona, y esos impulsos son de alguna forma descargas eléctricas. Pero bien, a lo que voy, en el contexto de la historia podemos encontrar diferentes explicaciones que no conciben algo por el estilo. Por ejemplo, Platón nos habla de una idea de que hay un alma, que es el espíritu, que cayó sobre un cuerpo, que el cuerpo justamente es como la cárcel, y que las diferentes partes del cuerpo tienen diferentes funciones, como la cabeza es la sede de la ración, el pecho, las emociones, vientre, el apetito. Bien, una idea. Aristóteles, algo totalmente revolucionario a la idea de Platón, habla ya de nociones hidráulicas, y el cerebro funcionaría como un refrigerador de un flujo vital, que sería la sangre, que permite contraer los músculos y movernos. Por otro lado, esto ya es más cercano y seguramente lo vieron, la propuesta cartesiana de dividir también de vuelta el cuerpo y el alma. De alguna forma toma esa idea platónica, pero también toma esto de los mecanismos hidráulicos que recién mencionaba de Aristóteles. Y habría un espacio imposible que une el cuerpo y el alma, que es la glándula pineal, que la vamos a ver más adelante, que no tiene nada que ver con la que ahora se sabe que no está relacionada con la propuesta de Descartes. De acuerdo a Descartes, a partir de la glándula pineal el alma podía controlar los movimientos corporales. Era como un títere hidráulico. Bien. Mucho tuvo que correr para llegar a algunas ideas un poco más cercanas. Hay un debate muy interesante sobre la electricidad y las fibras nerviosas, que se refiere en el siglo XVIII, principios del XIX, a dos italianos, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Primero, Galvani demostró y propuso la existencia de una energía innata al animal, una energía animal que era similar a la electricidad.
Él trabajaba y en este momento muchas de las investigaciones se hacían con patas de rana, que en este caso tocando un extremo de un nervio y con un metal, mientras el extremo de la pierna con otro metal se contraía el músculo. Él decía que esto se generaba por una energía interna. Hay diferentes anécdotas de esta persona que son a la luz de la historia un poco graciosas. Llevando a cabo estos experimentos casi incendia la casa de un suegro, colgaba patitas de rana en las verjas de su casa. Aquí en este link van a encontrar un artículo que relata todas estas historias. De manera contemporánea, Alessandro Volta dice, no, lo que está pasando acá es algo diferente, no es una energía propia del animal, sino que es algo que yo voy a demostrar, porque todavía en ese momento en la discusión todavía no lo había demostrado, pero es justamente la diferencia que hay, todavía no estaba la idea de voltaje que ahora vamos a ver, pero unir dos metales diferentes genera eso que vos estás viendo cuando se mueven el músculo. Volta retrae una experiencia de otro investigador que se había puesto dos metales en la lengua y sentía un cosquilleo o un sabor particular. Que ahora nosotros lo podemos experimentar poniendo una batería, por ejemplo, de 9 voltios. Eso mismo es lo que estaba en juego en la discusión. Y Volta dijo, no, ese es el principio que él finalmente utilizó para fabricar lo que es la pila, la batería. El potencial que existe entre dos metales diferentes y que es capaz de generar esa corriente eléctrica. Justamente esta observación metodológica sobre los experimentos de Galvani retrajo más o menos 50 años esta investigación sobre la corriente eléctrica propia del cuerpo animal. 40 y pico años más tarde, Carlos Matteucci retoma los trabajos de Galvani y puede demostrar que sí existe una energía generada por las lesiones que hace contraer a los músculos, que es propia de los nervios. Hermann von Helmont toma estas ideas y se propone eso, metodológicamente, algo que no se esperaba que se haga en ese momento, que era medir la velocidad de transmisión eléctrica de un nervio. Y ahí ya hay una primera medida objetiva de la electricidad, de que está corriendo electricidad. Y por último, un suizo, Émile Dubois-Reymond, lo que hizo fue ver diferentes tipos de lesiones y analizar, y propuso que hay algunas moléculas o elementos que generan esa electricidad, que eso es lo que a la luz de hoy se retoma como los principios del potencial de acción. Bueno, este recorrido histórico creo que hace un poco pintoresca la idea que vamos a poder ver ahora. En la actualidad hay una amplia aceptación por la propuesta del padre de las neurociencias, Santiago Ramón y Cajal, que consideran que el cerebro es una colonia de neuronas, lo que él llamaba la doctrina neuronal. Y esto la propuesta busca tomar a la neurona como la unidad funcional mínima del cerebro, teniendo en cuenta que las neuronas son células excitables eléctricamente a través de su membrana. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción de un impulso nervioso en forma de potencial de acción entre una y otra neurona, o bien entre ellas y otro tipo de tejidos como las fibras musculares, tal como vimos en la clase anterior. Esta es una idea acabada que aún se mantiene.
ya no hay discusiones tipo las que se daban con Galvani y Volta. ¿Qué es un potencial de acción? Bien, de acuerdo al diccionario, la definición número 8 es la que se ajusta más, la magnitud medida en voltios, que expresa la diferencia de tensión entre dos puntos de un circuito. Ahora lo vamos a analizar en detalle, pero es importante partir de la idea que el potencial es una diferencia entre un punto y el otro. No es una magnitud absoluta de un punto, por ejemplo, de adentro de la célula o de afuera, sino es una relación entre ambas. Y también llama la atención la primera acepción de la palabra, el potencial que tiene o encierra en sí potencia. Justamente el potencial de acción es lo que va a generar en última instancia el movimiento, pero es lo que va a generar cambios. Que haya una diferencia va a generar cambios. Si no hay diferencias, no hay potencial para cambiar. Bueno, es una idea que más adelante la vamos a ir retomando. La idea de potencial eléctrico está asociada, como vimos, al voltaje. Era esa unidad. El voltaje es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos, tales que hay que realizar una X cantidad de trabajo para trasladar del uno al otro X cantidad de electrones, de energía. Acá vale, y creo que grafica esta idea la analogía de un circuito eléctrico desde el que nos ocupa ahora y un circuito hidráulico. Imaginen dos vasos llenos de agua pero con diferentes niveles, conectados por un tubo entre sí. La diferencia, en este caso no de electrones sino de agua, que hay entre uno y el otro, esta diferencia es el voltaje. Esto es lo que le decía que es una medida relativa entre los dos, no es lo que hay acá o lo que hay acá, sino lo que hay, la diferencia que hay entre uno y el otro. Y el trabajo este que se refiere a la definición sería el trabajo que tendría que llevarse a cabo para igualar esta diferencia a través de la corriente. Bien, imaginemos que tomamos un voltímetro, sería algo como este instrumento. El voltímetro tiene electrodos que nos permiten poner una punta en un lugar y otra punta en otro lugar y ver la diferencia, el voltaje que hay entre uno y el otro. En este caso consideremos que vamos a medir la diferencia entre el interior de este círculo y el exterior, el lugar A y el lugar B, y que cada bolita verde vale 10 voltios. En este caso tenemos 4 adentro y 4 afuera. El voltímetro nos va a dar que hay 0 voltios, no hay diferencias entre el lugar A y el lugar B. Ahora bien, tenemos 4 bolitas adentro y una bolita afuera. En este caso, el voltímetro nos muestra que hay 30 voltios, que el interior es 30 voltios más que el exterior. Bien, espero que me sigan. En este caso, tenemos 2 adentro y 1, 2, 3, 4, 5, 6 afuera. La diferencia es inversa, la resta da un resultado negativo, hay 40 voltios, es decir, que acá es más negativo que acá. Bien, ¿qué pasa si ahora hacemos lo mismo adentro? La posición A sería adentro de una neurona y la posición B afuera, medio intracelular y medio extracelular. Bien, y acá tenemos la membrana celular. Si hacemos eso en una neurona que no está atravesando ningún momento particular,
el voltímetro nos da menos 70 milivoltios. En este caso el potencial eléctrico es llamado el potencial de la membrana, la diferencia de voltios que hay en esta región, adentro y afuera. Como veíamos en la imagen anterior, en el medio intracelular y extracelular había bolitas de diferentes que representaban diferentes iones. Los iones son moléculas cargadas eléctricamente. Por ejemplo, el sodio y el potasio tienen cargas positivas, mientras que el cloro tiene cargas negativas. Hay una distribución particular que explica ese menos 70 milivoltios. En el medio intracelular, adentro de la célula, ahora cambiamos, antes el intra estaba a la izquierda, disculpen, ahora el intra está a la derecha. Adentro de la célula tenemos más potasio que afuera, mientras que afuera tenemos más sodio que adentro. Cloro, tenemos más cloro afuera que adentro. A su vez, adentro tenemos grandes aniones orgánicos que afuera no tenemos. Por otro lado, en este gráfico podemos ver estas flechitas que tienen un código. ¿Cómo puede pasar un ion de un lado para el otro? Si la línea es gruesa, indica que hay una alta difusión, una rápida difusión, mientras que si es entrecortada, una lenta. El potasio puede pasar por la membrana de manera muy rápida, mientras que el sodio y el cloro no, tiene una difusión muy lenta. Eso lo vamos a ver y a entender un poquito más adelante. Una idea importante para pensar esto es la idea de gradiente. Gradiente se refiere a las variaciones sistemáticas que va teniendo la concentración de moléculas de un lado al otro, en al menos dos espacios diferentes. El gradiente de concentración es justamente la proporción y la dirección que va a tomar ese cambio. Si hay más acá, va a tender a distribuirse para el otro lado. Va a haber una tendencia de distribución hasta que no haya gradiente, que haya la misma cantidad de moléculas acá que acá. Eso sería el gradiente de concentración. Mientras que aparece otra idea, es muy parecida a la anterior, pero en vez de concentración de las moléculas, acá estamos hablando de las cargas eléctricas. Va a haber un gradiente similar. Si tenemos la posición A y la posición B, y acá es más positivo, acá es más positivo que acá, va a haber una tendencia para que se vuelva homogéneo, para que llegue a un equilibrio, de pasar cargas positivas de acá para allá. Si acá es más negativo, la tendencia va a ser opuesta de este movimiento, de esta redistribución. Las cargas negativas van a pasar de acá hasta acá hasta llegar a un equilibrio, que haya una distribución homogénea de cargas. Esta idea de gradientes eléctrico y químico, eléctrico y de concentración hasta ahora, nos viene justo para entender cómo es la difusión de iones a través de la membrana. ¿Por qué hay más sodio afuera y más potasio adentro, por ejemplo? Hay estos dos gradientes, estas dos tendencias se combinan, y existe un gradiente electroquímico, justamente, que combina el gradiente de concentración con el gradiente eléctrico.
de acuerdo a este gradiente electroquímico, va a haber dos principios. Uno, que las partículas se moverán desde donde esa sustancia en particular se encuentra más concentrada hacia donde está más diluida. Por ejemplo, el potasio va a tender a salir en función de este principio. Hay más adentro y menos afuera, entonces el gradiente va a indicar que se mueva hacia afuera. Y el otro principio es donde las partículas se moverán desde donde tienen mayor potencial eléctrico hacia donde tienen menor potencial eléctrico. En este caso es diferente. El potasio, ¿a dónde va a tender a ir? El potasio es positivo, va a tender a ir a un lugar más negativo, a un gradiente de cargas. Lo positivo va a tender a distribuirse. Si acá es más positivo que acá, va a haber una tendencia a enviar iones positivos hacia el otro lado. Hasta llegar a un equilibrio que vamos a ver. Antes de entender esta idea de equilibrio que se va a dar electroquímico, es importante considerar una propiedad que tiene esta membrana, que justamente es su permeabilidad selectiva. Es decir, va a dejar pasar cosas y otras no. Vamos a ver que esta permeabilidad cambia a lo largo del tiempo. Pero consideremos que tenemos un estado determinado de difusión de elementos. La membrana esa va a regular la entrada y la salida de los materiales. Sigamos, esto ya me van a ir entendiendo a lo que apunto. El potasio, a diferencia del resto de los iones, es su privilegiado, porque, como habíamos dicho antes, puede pasar de un lado al otro con mucha más libertad. La membrana es más permeable al paso del potasio. Por lo cual se dice que el potencial de membrana, esos menos 70 milivoltios, es establecido primariamente por la difusión, por el paso de un lado al otro que tiene el potasio. El potencial de difusión del ion potasio es muy similar al potencial de la membrana. En tanto que la difusión, el paso de los iones de sodio y de cloro es insignificante cuando la membrana está en reposo, cuando no pasa nada. Por ahora venimos hablando siempre de que no pase nada, todavía no estamos hablando de potencial de acción. Por lo tanto, el cloro y el sodio no contribuyen a ese potencial de membrana, al valor ese final. Bien, se dice que cuando la difusión se iguala, cuando ya el potasio entra en un equilibrio, el potasio, recordemos, tiene una tendencia a salir de la célula por el gradiente de concentración, hay menos potasio afuera, pero por otro lado tendería a entrar por su carga, es más negativo adentro, una carga positiva va a tender a entrar. Cuando se llega a un equilibrio entre esas dos, se igualan esas difusiones contrarias, se habla de que hay un potencial de equilibrio iónico del potasio, que, como dijimos antes, va a estar muy relacionado a ese potencial de la membrana. En estos términos, el potencial de la membrana va a ser un potencial de equilibrio de todos los iones que están jugando. Vale la salvedad de que el que tiene un rol más importante es el potasio. Bien, como les había dicho, se iban a ir topando con ecuaciones
una de las primeras que van a encontrar es la ecuación de Nernst. La ecuación justamente plantea el cálculo del potencial de difusión, el punto de equilibrio en voltajes que va a tener cada ion con la posibilidad de tener un canal que puedan entrar y salir. ¿Cuándo van a dejar de entrar y salir? En función de los balances electroquímicos que antes mencionábamos. Nernst, bueno, fue premio Nobel, trabajó bastante sobre termodinámica. Bien, no viene al caso. La ecuación, simplemente para saberlo, no vamos a entrar en estos detalles, precisa conocer los valores intra y extracelulares del ion que estamos calculando y nos va a devolver, el resultado va a ser el potencial en milivoltios, es decir, el valor que hay dentro y fuera, esa diferencia para cada uno de los iones. La ecuación, acá bastante simplificada, es 60, el símbolo de más o menos 60 va a depender de si el ion es negativo o positivo, por el logaritmo de la razón entre la concentración interna y externa del ion en cuestión. Bien, simplemente eso, no vamos a entrar en estos detalles. Ahora bien, lo que sucede en una célula, en una neurona en realidad, no es que está solo el sodio, solo el potasio, sino que están integrados. La ecuación que controla, que calcula el potencial de la membrana en un estado de reposo sin que pase nada, eso vale repetirlo. Todavía no estamos hablando de un potencial de acción, de que hay una transmisión de señales, nada. Sin que pase nada, la ecuación es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, también premio Nobel por este mérito. Que calcula el potencial de la membrana teniendo en cuenta los iones sodio y potasio y también el cloro. Tiene en cuenta la carga que tienen, positivo o negativo, tiene en cuenta, al igual que el anterior, la concentración intra y extracelular, y además tiene en cuenta la permeabilidad que tiene cada uno de estos iones sobre la membrana. Recordamos que el que tiene mayor permeabilidad es el potasio. Bien, en síntesis, lo que hace esto es integrar a la ecuación de Nernst todos los iones juntos. El resultado de la ecuación es menos 70 milivolts, lo cual habíamos visto al comienzo y es contrastado empíricamente a través de las mediciones con voltímetro sobre los tejidos orgánicos. Recuerden, esto es un modelado matemático que tiene su contrastación empírica. La contrastación empírica justamente es la misma de la que hablamos al comienzo con el voltímetro. Tenemos en este caso un axón donde vamos a perforar la membrana para poner un electrodo. Sería acá estaría el interior del axón, el exterior, acá estaría dentro del axón, este es este, y tenemos el otro electrodo. Cada uno va a medir la electricidad que hay en esos puntos. Es necesario por la baja intensidad que tiene cada señal, es amplificarlas, y después las vamos a poder ver en un aparato que se llama osciloscopio, y en este caso muestra que la diferencia entre esas dos señales es de menos 60 milivoltios. Eso sería el potencial de la membrana en reposo, y acá no estamos viendo nada de los iones. Eso era el modelado que
mostraban las ecuaciones, un modelado ideal. En tales condiciones ideales, este es el resultado. Esta es una medición empírica que contrasta que el valor es muy cercano. Acá van a decir, el otro recién dijimos menos 70, ahora es menos 60. Es un valor aproximado a esos valores que estamos mencionando. Bien, eso es todo. Simplemente para dar un cierre a esta parte, estamos hablando del potencial de la membrana en reposo, es decir, cuando no está pasando nada, en reposo, a esto que vimos recién. Cuando metemos un electrodo adentro del axón y otro lo ponemos del lado de afuera de la membrana de ese axón, y la diferencia es de menos 70 milivoltios. Bien, ahora pasemos a cuando empieza la acción. Bien, la acción acá está representada de tres maneras diferentes que las podemos encontrar. Todas se refieren a cambios en el potencial de la membrana de reposo, ese equilibrio que estuvimos viendo hasta recién. Uno es un ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, un receptor sensorial, por ejemplo uno de la punta del dedo índice que contacta, el dedo índice contacta a un objeto. Ese contacto hace que la cabecita esta del receptor cambie la forma y ese cambio hace que se abren algunos canales y se pueda entrar algunos iones que antes no. Esos iones que van entrando van haciendo cada vez más positiva a la célula. Traten de familiarizarse con este tipo de gráficos porque los vamos a empezar a ver bastante. Acá tenemos en este eje los milivoltios, el voltaje, y acá el tiempo. Cómo va cambiando el voltaje en función del tiempo. Bien, otro ejemplo es el de potencial sináptico, que no es lo mismo que potencial de acción. Potencial sináptico son las estimulaciones que va recibiendo una célula en las dendritas, debido a la estimulación que genera una neurona anterior. Acá tenemos la terminación, el botón sináptico de una neurona que hace sinapsis con otra dendrita. Esto se va a entender cuando ya vayamos viendo sinapsis y que está mediando en este proceso los neurotransmisores. Por el momento es esto. Y por ejemplo, muchas estimulaciones sinápticas pueden provocar ya el potencial de acción propiamente dicho, que es un cambio mucho mayor en el voltaje y que ya llega al axón y se puede transmitir a lo largo de él. Aquí está el ejemplo de un arco reflejo de la estimulación que se produciría entre una neurona aferente, por ejemplo, y la eferente, la motoneurona, para que pueda estimular y contraer el músculo. Ahora vamos a ver el potencial de acción. El potencial de acción, creo que esta diapositiva es bastante gráfica. ¿Cómo lo entendemos? Es una estimulación, son varias, bueno, algo de eso vimos en la diapositiva de recién. Podemos pensar que las dendritas son como antenas que van a ir recibiendo señales. Estas señales son las sinapsis de las otras neuronas. Las sinapsis, ya vamos a ver, pueden ser inhibitorias o excitatorias. Excitatoria significa que va a ser más positiva el interior de la célula y las inhibidoras van a ser más negativas, más negativo el interior de la célula. Si hay muchas señales activadoras o excitadoras que van a ser tomadas por estas antenas, esos cambios se van a ir juntando, se van a ir integrando en el cono axónico, que sería donde van a caer
la recepción de esas señales. Si esa estimulación global de todas las antenitas supera cierto límite, cierto umbral de voltaje, se va a formar el potencial de acción y se va a transmitir a lo largo del axón. Acá hay unas propiedades importantes para tener en cuenta. Primero, que la idea de que el potencial de acción es todo o nada. Todo o nada significa que si se llega a ese umbral, se da; si no se llega, no se da y no pasó nada. ¿Y cómo se puede llegar a ese umbral a través de esas antenas, esas dendritas? Bueno, puede haber dos formas. Una es la de sumación espacial. Sumación espacial significa que en muchos espacios sinápticos, en muchas antenas, están recibiendo simultáneamente, al mismo tiempo, información excitatoria, activadora. Acá tenemos del lugar 1, del lugar 2, del lugar 3, del lugar 4. Acá tenemos una un poquito más grande que es del lugar 1 más el lugar 2 al mismo tiempo, y acá tenemos una que es del 1, del 2 y del 3 al mismo tiempo. Esa activación hizo que se supere esta línea puntuada, que es el umbral, que se encuentra en aproximadamente menos 50 milivoltios. Una vez que se pasó esto, se generó este pico, que justamente es el potencial de acción. Otra opción puede ser la sumación temporal, que una misma puerta, una misma antena, una misma dendrita, sea activada repetidamente. Estimulamos acá, acá, acá. Y esa repetición hace que vaya creciendo el nivel de activación y se puede llegar a superar el umbral. Esta idea creo que es más entendible si la extrapolamos como una metáfora. Cuando nos quejamos, por ejemplo, nos quejamos ante una institución, como colectivo, se puede generar un efecto por dos vías. Una, generando una queja global en todos los canales de información que tiene esa institución, plantamos la queja. Bueno, de alguna forma tenemos más chance de que la institución escuche esa queja. Lo hacemos por las vías sociales, por los cajeros, por los centros de atención, por todos. O bien somos persistentes en nuestra queja en un mismo medio. Por el Facebook de la institución esa, de la empresa que nos estamos quejando. Todos los días, hasta que llega un punto que probablemente acceda a nuestra queja. Bueno, eso sería para entender lo que es espacial y temporal en otro ámbito. Bien, veamos las fases del potencial de acción. En un primer momento, el estado de la membrana es en reposo. Como veíamos recién, puede haber estimulaciones, algunas que no llegan a superar el umbral. Eso haría que la membrana siga en estado en reposo. Acá la línea puntuada sugiere eso. Pero imaginemos que tenemos un fenómeno de sumación espacial o temporal de las diferentes estimulaciones sinápticas y superamos el umbral. A esta crecida de la curva del voltaje se llama despolarización. Llega más o menos más 40 milivoltios, se vuelve positivo el estado, se vuelve el interior de la célula de la neurona es más positivo que el exterior. Esto propiamente es el potencial de acción. Luego empieza a bajar la curva, se llama repolarización esta fase. Incluso acá tenemos una región que se llama hiperpolarización. Esta fase se llama hiperpolarización, se vuelve mucho más polarizado que lo que estaba antes.
y luego el estado de la membrana vuelve al estado de reposo. Aquí dice periodo refractario, esto ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Tenemos, de acuerdo a los estados, la membrana es en reposo, despolarizada, se genera el potencial de acción, repolarizada, hiperpolarizada y de vuelta en reposo. Bien, ahora algo muy importante para saber. ¿Qué sucede en la membrana para que se generen esos cambios de voltaje? ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Esto es muy importante para saber. Primero, en el potencial de la membrana en reposo tenemos una gran permeabilidad al potasio. Es el voltaje de la membrana en ese punto es parecido al potencial de equilibrio que habíamos dicho que tenía el potasio, de acuerdo a la ecuación de Nernst. Cualquier cosa revísenlo. Pero era muy similar porque era el que mayor permeabilidad tenía, que podía entrar y salir cuando quería. Lo que hacen estas estimulaciones sucesivas y cuando se supera el umbral es cambiar la permeabilidad que tiene esa membrana, haciéndola mucho más permeable al sodio. Esto es, había mucho más sodio afuera que adentro. La carga del sodio era positiva y adentro era más negativa. Entonces, cuando le abren las puertas, se vuelve más permeable esa membrana al sodio. El sodio va a tender, en función de sus gradientes, tanto eléctrico como químico, a entrar. La célula se vuelve positiva, el voltaje se vuelve positivo porque entró mucha carga positiva por los iones de sodio. Y llega un punto en que el estado de la membrana es similar al potencial de equilibrio que sería para el sodio, si hay permeabilidad. Eso lo habíamos visto de vuelta en Nernst. Y acá vuelve a bajar. ¿Qué pasa? La membrana se vuelve principalmente permeable de vuelta al potasio. ¿Y qué hace el potasio? Ahora que tenemos un gradiente, cambian los gradientes de carga, los eléctricos. Antes el potasio no salía porque la carga le convenía quedarse. Yo soy potasio, yo tengo carga positiva, no voy a salir porque afuera era mucho más positivo en el reposo. Pero ahora, en este momento, el afuera es más negativo. Yo soy potasio, yo estoy rodeado de potasios, afuera hay pocos potasios, tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico me dicen que tengo que salir. Entonces, ¡brum!, los potasios se van para afuera. La célula pierde carga positiva y se vuelve al estado de reposo. Bien, lo vamos a seguir viendo esto, pero es importante que se tenga en claro. Otra cuestión, acá cuando vemos este pico de voltaje y de vuelta a la bajada, uno pensaría que estén involucrados iones con carga negativa, que baja porque entra algo negativo, pero no, esto solamente se explica por el sodio y por el potasio. Son cargas positivas que entran y cargas positivas que salen de la célula. La idea de polarizar creo que es extrapolable a otros campos, es irse a los polos, pueden ser ideológicos, pero en este caso hablamos de voltaje, lo más negativo que podemos llegar a encontrar a lo más positivo que podemos encontrar. Por eso hablamos que en un principio, cuando la membrana está en estado de reposo, está en estado polarizado,
el camino a llegar al otro polo se llama despolarización. Luego la vuelta al estado original se llama repolarización. Y cuando incluso se baja, se hace mucho más negativo que el estado original, es una hiperpolarización. De ahí vienen los términos relacionados a la polarización. Es importante que sepamos también que el secreto de estos cambios está en los canales iónicos que tiene la membrana. Primero hagamos una clasificación bien amplia de qué podemos encontrar en la membrana, qué nos puede llegar a hacer pasar. Tenemos medios pasivos y medios activos. Quedémonos en pasivos. Puede ser por difusión simple, que un elemento sea permeable por el mero hecho de estar afuera de la célula o adentro, pueda atravesarla cuando las condiciones lo permitan, pero sin mediar ningún otro proceso, pasa directamente, o bien puede ser facilitada por medio de diversos transportadores, como puede llegar a ser una proteína, por ejemplo, que lo tome y va a pasar, o bien por medio de canales iónicos, que son los que nos estamos encontrando acá. Antes de volver acá. Por medio activos implicaría el gasto de energía, que esto lo vamos a llamar bombas y lo vamos a volver a ver esto. Disculpen el ida y vuelta. Nos quedemos con la idea de canales iónicos. Canales iónicos, en este caso tenemos de dos tipos. Los canales activados por ligando y los activados por voltaje. ¿Cuál es la diferencia? El activado por ligando, asocien la palabra ligando a ligar, a unir, a algo que se tenga que unir para que se abra el canal, como una llave. En ese caso, los neurotransmisores funcionan como esa llave. Acá tenemos un canal cerrado con una hendidura, como esa porción de pizza que le falta. Justo cae la porción de pizza, que puede ser un neurotransmisor, lo engancha y eso hace que se abra el canal y pasen los iones, pase el sodio, por ejemplo, adentro de la célula. Otro, los activados por voltaje, que dependen de voltaje, no hace falta una llave, sino que hay un sensado eléctrico del voltaje. Cuando se llega a un nivel, a un umbral, se abren directamente. Funcionarían como las fotocélulas para que se prenda la luz. Cuando hay determinada oscuridad, falta de luz, se activa y se prende. ¡Pum! Todo nada. Bien, aquí tenemos los diferentes tipos de canales para cada avión. Están al revés de la imagen anterior. Acá tenemos activados por voltaje, dependiendo del voltaje, canales con puerta de voltaje, valen todos los nombres. Y acá los activados por ligando, con puerta ligando dependiente del ligando. Acá tenemos los canales que son por voltaje selectivos al sodio, calcio, al potasio, al cloro. Es importante ver eso, que hay una selectividad también en qué es lo que permite pasar. No es que se abren por el voltaje y puede pasar lo que quiera, no. Son específicos para cada ion. Y acá tenemos por ligando, esto es lo que nos vamos a concentrar ahora. Tenemos la llave, en este caso el neurotransmisor glutamato, que es excitador por excelencia, y permite el paso del sodio adentro y el potasio hacia afuera.
Acá tenemos otros dos ejemplos que involucran segundos mensajeros. No es abre la puerta y se abre, sino abre la puerta, eso desencadena otro proceso que va a llevar a que se abra la puerta, el canal. Como por ejemplo son los de calcio o los de nucleótidos cíclicos. Esto lo vamos a ver en otras clases, seguramente con Ricardo. A esta altura es importante que empecemos a unir lo que venimos viendo y que consideremos que las estimulaciones sinápticas que se producen antes de llegar al umbral, cuando la membrana está en estado de reposo todavía, son activadas por ligando. Son los canales que se van activando, son estos por ligando, y cuando se supera el umbral son los activados por voltaje, y eso hace que entre a mansalva el sodio y después salga el potasio. Esa es la diferencia, ese es el secreto, que primero se activan unos y cuando se llega a un umbral, como la luz que se prende en la oscuridad por la fotocélula, se abren los canales y eso es lo que permite el mayor flujo de uno y otro y otro. Esto se cuenta habitualmente como algo progresivo. Primero es del sodio, después se abren los canales de potasio activados por voltaje. Pero en realidad se dan las dos simultáneamente. La diferencia es que uno es más rápido que el otro. El circuito del sodio es más rápido, el ciclo del sodio es más rápido que el del potasio. Se despolariza el potencial en reposo, se supera el umbral, se abren los canales de sodio, aumenta la corriente de sodio al interior, se despolariza la célula. Pero al mismo tiempo se abren los canales de potasio de manera más lenta, aumenta la corriente de potasio y se llega a la hiperpolarización. Este gráfico muestra en verde el potencial de acción que venimos viendo, ¿no? Con la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización hasta llegar al estado de vuelta de la membrana de reposo. En rojo vemos el ciclo de la conductancia del sodio. Pega un pico al comienzo que explica este salto de la despolarización y después los canales se empiezan a inactivar. Por un tiempo no pueden ser vueltos a activar. Los canales pueden tener tres estados: abiertos, cerrados o inactivos. En este caso está inactivo. Y la conductancia del potasio es más lenta, empieza de una forma mucho más gradual y luego empieza a tener el pico de actividad, llega después que el sodio logró su pico. Por eso, este pico de actividad de la conductancia del sodio explica la bajada del potasio, explica la bajada que tiene la curva global del voltaje. En este momento del tiempo, los canales de potasio están más abiertos. Por eso aprovecha el potasio y sale. Bien. Incluso se llega a esta hiperpolarización porque los canales siguen abiertos. No es que se llega a la membrana en estado a los menos 70 milivoltios y se corta, sino que al estar un poquito más de tiempo abierto se continúa saliendo el potasio y eso hace que sea un poco más negativa todavía la célula, la hiperpolarización. Acá se ve de vuelta el tema de los ciclos en función de los canales activados por voltaje del sodio y del potasio. Cuando la membrana está hiperpolarizada, cuando ya está por debajo del nivel de reposo, se cierran los canales para permitir, por determinados mecanismos que vamos a ver, que se vuelva al estado de reposo. Pero en la despolarización de la membrana, acá tenemos el tiempo bien esquemático, cómo se da el pico. Esto sería el pico que lo vemos siempre empinado así. Vemos en un principio, cuando está en reposo la membrana, ambos, los de sodio y los de potasio, están cerrados. Cuando se genera
despolarización, esto se debe a la apertura de los canales de voltaje, se supera el umbral, se activan los canales de sodio. Los de potasio están cerrados. Cuando se llega al pico, están abiertos los de sodio y se procede a su inactivación. Esta puertita indicaría que ya no funciona más. Mientras que se abren los de potasio para que salga el ion. Cuando luego de que este momento pase, están inactivos los de sodio y están abiertos los de potasio. Y luego, cuando se hiperpolariza, están cerrados los dos. Es bastante dificultoso cómo poder probar, contrastar este potencial de acción que veíamos. Porque tiene una unidad que es el tiempo que va pasando y van ocurriendo cosas diferentes en el tiempo, y la otra es el voltaje, que también va variando. Una técnica que permite controlar el voltaje es saber, nosotros tener en la mano el voltaje y ver qué pasa a lo largo del tiempo, es la técnica de pinzamiento de voltaje o patch clamp. Es decir, vamos a conocer nosotros el voltaje porque nosotros se lo vamos a inyectar una corriente que lo pueda hacer variar como nosotros queremos y vemos qué pasa en el largo del tiempo. Y eso de lo que pasa en el largo del tiempo nos va a hablar de qué propiedad tiene el axón para hacer esas variaciones. Es decir, nos va a dar información de los canales iónicos que están involucrados. Este experimento ha permitido develar justamente ese comportamiento adaptivo inteligente que tiene la membrana plasmática del axón. Acá tenemos un segmento de un axón de calamar. Se usa este axón porque el diámetro es muy amplio y permite la manipulación de una manera mucho más sencilla que en otro axón. El axón de calamar es un gran protagonista en experimentos de neurociencia. Está en una solución salina, que es su contexto, su espacio extracelular. Tiene un electrodo dentro y un electrodo fuera para medir el voltaje. Y acá tenemos un comando que nos permite, en función del voltaje, podemos modificar la corriente que le vamos a enviar. Si fuera un cable directamente que transmite información, lo que le pongamos de entrada nos va a dar el mismo resultado de salida. Pero lo que se ha demostrado es que cambios en lo que le estamos mandando en electricidad va a generar cambios en el tiempo del voltaje. No siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque en el medio se van abriendo los canales. Y sin entrar mucho en las investigaciones estas, pero si se le aplica algún elemento modulador de los canales, por ejemplo, un fármaco que module, que bloquee los canales de sodio, se ve determinado tipo de respuesta que se debe solamente al potasio. E incluso lo inverso, si le ponemos un bloqueador de canales de potasio, vemos que la respuesta del voltaje se debe a canales de sodio. Y de manera meticulosa, las investigaciones han demostrado que los canales involucrados a través de estos bloqueos selectivos son los de sodio y los de potasio, e incluso se ve cómo en el tiempo actúa uno y luego el otro, que es los ciclos que vimos recién. Simplemente fue entrar en esta técnica porque mucho del texto del Purves se lo dedica, pero justamente la idea que quiero que quede es que es una contrastación empírica lo que nos permite hacer de lo que vimos recién. Bien, para refinar la teoría hacía falta un modelo matemático que pueda describir exactamente estos cambios. Fue justamente la propuesta que llevaron a cabo Hodgkin y Huxley, que ya los vimos cuando proponían la ecuación para ver el estado iónico en la membrana de reposo. Bueno, a la luz de los cambios dinámicos que puede pasar, como
potencial de acción en el axón, Hodgkin y Huxley buscaron formalizar lo que estaba sucediendo, qué es lo que entra, qué es lo que sale, para poder generar el potencial de acción. Y de esto se le dedica bastante el capítulo, que es cómo fue complejizándose hasta llegar a armar un modelo acabado que suponía la presencia de partículas cargadas. Todavía no estaba claro la idea de canales iónicos que entraban y salían en diferentes momentos para poder generar el cambio de conductancia de la membrana y así darle el potencial de acción. Esto es a lo que se refiere el modelo de Hodgkin y Huxley. Es la formalización de los experimentos de la técnica de pinzamiento. Otra técnica que permite contrastar estos modelos y generar nuevas hipótesis es la técnica de pinzamiento zonal de la membrana. Es un método mucho más minucioso que los anteriores porque permite aislar los canales y poder probar lo que sucede en diferentes situaciones con cada uno. Básicamente, esta técnica, a través de una pipeta que se pone en contacto con la membrana, succiona un canal, lo extrae y a partir de tenerlo aislado, con diferentes variedades a las que no vamos a entrar, permiten ver cuando se abre, cuando se cierra, siempre midiendo el voltaje de una manera muy controlada. Se tiene conocimiento de la apertura, cierre del canal y el voltaje que va cambiando. Este tema nos había quedado colgado de los anteriores, pero si lo presentamos íbamos a mover el eje. Es simplemente, en el libro no lo menciona, pero en cualquier otro manual lo van a encontrar. Aquí hacemos referencia con periodo refractario. Acá tenemos el potencial de acción, tal como lo vimos nosotros, con la potencial de la membrana de reposo, la despolarización, repolarización, hiperpolarización y de vuelta al reposo. Y tenemos en amarillo y en rosa diferentes áreas que se refieren al periodo refractario. Esto hay mucha variedad de dónde poner los límites de cada uno. Hay algunos que mencionan que el periodo refractario comienza aquí y se expande hasta volver al reposo. Después viene esta división entre absoluto y relativo. Incluso también podemos encontrar variedades en donde poner cuándo comienza uno, cuándo comienza otro, pero creo que lo importante es lo conceptual a lo que se refiere. El periodo refractario absoluto es cuando los canales de sodio están abiertos o inactivos. No puede pasar, no hay más canales para abrir como para esto que siga creciendo o que siga bajando. Por eso el periodo refractario hace referencia a que no hay chances, no hay forma de que se vuelva a producir otro potencial de acción en este periodo. Eso es lo refractario, que tiene que pasar un tiempo de una pausa que no puede pasar nada más. Ese periodo refractario es absoluto al comienzo, cuando los canales de sodio están activos porque no se pueden activar más, o están inactivos, están abiertos, activos o inactivos, no puede pasar nada ahí. Cosa diferente sucede una vez que ya dejan de estar inactivos. Acá está en bajada el voltaje, lo que haría falta acá es una estimulación muy fuerte para que pueda volver a subir, para que pueda volver a abrir los canales de sodio. En ese caso es relativo porque es muy difícil que ocurra, pero llegado una estimulación suficientemente alta, puede volverse a subir. Entonces tendríamos el potencial de acción y si la estimulación viene acá,
podríamos volver a subir. Si viene otra, sí, hasta llegar abajo. Bien. No sé si se preguntaron, pero este intercambio iónico no puede ser siempre igual. ¿Hasta qué punto no se va a acabar el potasio intracelular como para volver a permitir que la membrana esté en reposo, por ejemplo? Tiene que haber un mecanismo que restablezca la cantidad de iones que hay adentro y afuera. Y una vez que se rompen los gradientes en función de la apertura de los canales, es muy difícil que se vuelva al mismo nivel que estaba antes, de manera automática. En ese punto hace falta un mecanismo que activamente busque restablecer los niveles iónicos. Cuando digo activamente, me estoy refiriendo al transporte activo. Hasta lo que habíamos visto recién era pasivo, porque eran todos a favor de gradiente. El transporte activo va a ir en contra de ese gradiente, de esa caída que hace la apertura de los canales, y va a trabajar, va a usar energía para poder sacar lo que entró y volver a traer lo que salió. Uno de los canales activos más, transportes activos de los que más se conoce es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio actúa en la hiperpolarización para volver a restablecer los niveles originales de sodio y potasio adentro y afuera, afuera y adentro de la célula. ¿Cómo actúa? La bomba agarra de adentro de la célula 3 sodios que justamente entraron recién en la despolarización, los saca y cuando está afuera, toma 2 potasios y los vuelve a entrar. Para esto obviamente utiliza la energía de la célula, el ATP. Fosforiliza, usa una de sus raíces fosfatos para poder generar ese cambio en la proteína que saca y entra. En biología habrán visto el paso del adenosin trisfosfato al adenosin difosfato cuando se hace el uso de esa energía. Bueno, es justamente lo que está pasando acá. En ese punto, bueno, este dibujito creo que grafica que hay un medio activo como para restablecer, para sacar algo que está en un lugar y ponerlo en otro lado. Acá, en la diapositiva que sigue, tenemos un GIF que muestra el interior y el exterior de la neurona. Entran 3 sodios que van a salir y a su vez 2 potasios vuelven a entrar. Es asimétrica esta entrada y tenemos el ATP que se pasa en ADP porque deja un fosfato en medio en el proceso. Es asimétrica, decía, este intercambio porque recuerden, y facilitando más la salida de sodio, porque acuérdense que el potasio, cuando la membrana está en reposo, tiene una entrada y salida más fácil de la célula. Entonces los canales, va a haber otros canales para que pueda volver a ingresar el potasio, a medida que esto se vuelva cada vez más positivo por la entrada de sodio.